Resiliencia, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan en el estudio Karina Paredes, directora de En Persona, y además es psicopedagoga, especialista en desarrollo organizacional; Héctor Caldera, ingeniero agrónomo, psicodramatista, máster en programación neurolingüística, consultor organizacional, y también es director de Imago. Bienvenidos a ambos, gracias por haber atendido una vez más la invitación acá en Soluciones para conversar sobre la resiliencia, un término que hemos escuchado en los últimos años y que cada vez pareciera que se parece más al venezolano. El venezolano ha adoptado este término como una característica más de las que ya tenemos. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándoles qué significa resiliencia, qué es una persona resiliente. Bueno, buenos días y gracias de verdad por la invitación de nuevo, nos encanta estar aquí contigo. Y bueno, sobre todo en un espacio que es tan positivo para la gente y hablando de un tema que es tan productivo y tan necesario hoy en día, ¿no? La resiliencia es la capacidad para transformar los recursos propios en mejores recursos personales para afrontar y superar diferentes situaciones en la vida. Eso tanto es a nivel individual, como eventos colectivos, como eventos sociales, dramáticos a niveles de la naturaleza, diferentes situaciones que pueden afrontar un individuo o un colectivo, ¿no? El término resiliente viene de muchísimas corrientes, ¿no? Física, ecológica, y en la física significa que es un material que vuelve a su misma forma desde el principio después de haber sido sometido o a un fuego muy intenso o a expresiones de física extremas, ¿no? Pero no, a nivel humano no es nada más volver a ser quien eres tú, sino que transformado en una mejor persona. ¿Qué factores influyen en la resiliencia? Agradecido también por la invitación. Yo te diría, hay varios, pero quizás me gustaría empezar por uno que creo que es muy importante, que es el tema en la resiliencia, como lo dijo Karina, que entonces hay condiciones adversas, individuales o colectivas. El principal factor es la aceptación. Sí. Aceptación no tiene nada que ver con resignación, aguantar, me la calo, no. Aceptación es hacer un diagnóstico bien amplio y a la vez crudo de lo que me está pasando, de que lo que me está pasando en lo interior, y eso me mueve mis emociones, me mueve mis creencias, y de lo que está pasando en el contexto, de lo que está pasando en un colectivo, porque hoy día, por ejemplo, en Venezuela vivimos una resiliencia que tiene aspectos psicosociales. Okay. Entonces, la aceptación involucra meterme completo para comprender, para de verdad aceptar. En resiliencia, por ejemplo, hace falta, resiliencia muchas veces está asociado a alguna pérdida. Bueno, hace falta el tiempo del duelo. Porque si vivimos, y estoy intentando siempre resolver, y bueno, está bien, hay que resolver, pero qué importante que tú puedas también drenar eso que te dolió, eso que te conmovió, porque si te lo quedas dentro, ese duelo no resuelto no va a contribuir a la aceptación. Pero hay que estar consciente de esa situación crítica en la que pues se encuentra la persona, o en esa situación en la que se está viviendo, para poder llegar a esta etapa de aceptación y de duelo, si es el caso. Sí, hay que estar consciente plenamente, además. Hay que poner una atención plena en la realidad. Porque cuando tú aceptas la realidad, conoces tus propios recursos que tienes para afrontarte esa realidad adversa, tú además te ves fuera de control, porque no puedes resolverlo inmediatamente o de repente no puedes resolverlo tú. Entonces tienes que jurungar un poco dentro de tus propios recursos a ver cuáles están hábiles como para afrontar esa situación. Pero hay que estar consciente de la realidad en su forma más cruda posible. Y eso significa verle todas las aristas al problema que tiene, porque además nosotros, el ser humano, por además una cuestión de energía, de
de no gastar excesiva energía, pues tiende a ocultar o simplemente a evadir los problemas, a evadir la confrontación, a evadir la falta. Entonces, no tenemos conciencia de una adversidad, por ejemplo la de Venezuela. Y justamente iba a esto, al país. Uh-huh. El venezolano pues se ha vuelto, y este término de resiliencia lo están usando cada vez más. ¿Ustedes consideran que realmente el venezolano es resiliente? Hay distintas formas. Sí, sí, a ver, yo creo, y creo que aquí coincidimos Karina y yo, hemos logrado algunas etapas de la resiliencia y es muy valioso valorar lo que se ha logrado. ¿Qué es esa etapa de aceptación, de duelo? ¿Forman parte de las etapas de la resiliencia? Es que fíjate, mencionaste Ajá. también dos cosas que son complejas. Es decir, uno, el tema de la conciencia. Sí. Eso se dice fácil, pero a veces actuamos en automático. A veces creo que estoy siendo consciente y de repente estoy actuando una creencia que llevo y que no me he tomado el tiempo de revisarla y bueno, entonces estoy en automático. Entonces hay muchos mecanismos en donde hay el psicólogo Jung, él decía, la sanidad mental es ese proceso continuo de hacer consciente lo inconsciente. Y a su vez él planteaba que eso nunca termina. Entonces, en ese sentido, es levantar una y otra capa continuamente. Entonces, eso ya ahí es un tema del... Es decir, que la conciencia es un proceso. Nosotros, como seres humanos, necesitamos sentirnos, oye, pero me siento ya en seguridad, y de repente, por querer sentirme ya de tal manera, dejo de ver cosas. Entonces, no estoy siendo completamente consciente. Entonces, ya por ahí está eso, ¿no? Claro. Eso es la conciencia. ¿Y qué Sí. fue Las etapas, usted decía, la resiliencia tiene varias etapas, además de esa, de tomar conciencia de la situación en la que se encuentra y que esa situación pues nos está afectando o estamos en una situación crítica. Tomar conciencia de eso sería como la primera parte o la primera etapa de la resiliencia. Sí, eso ¿Qué sí. otras etapas vamos a ir pasando para decir, bueno, nos hemos convertido en resilientes? Sí. Después que has ampliado ese proceso de conciencia, que entonces de verdad has ido aceptando, entonces viene un proceso de volverle a dar significado a lo que estás viviendo. Es decir, resignificar la realidad, que te va a llevar a transformar. Primero una transformación interna, para luego pasar a una transformación o cambios de afuera. Pero entonces esa resignificación, es decir, esa transformación, involucra entonces soltar cosas. Cuando hablamos de soltar cosas, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, soltar, por ejemplo, en lo que estamos viviendo, soltar añoranza. No, es que yo quiero el país que era antes. Hay que soltar esa añoranza. Yo quiero mi familia junta de nuevo. No tienes control sobre eso. Y entonces ahí pasa por, bueno, ¿qué cosas puedo yo hacer y qué cosas no están en mi control? ¿No? Entonces también ahí tengo que tener una conciencia de límites y eso es parte de esa aceptación para resignificar hasta dónde yo puedo y hasta dónde es en un entorno mayor, pues, ¿no? Pero entonces en esa resignificación, cuando, por ejemplo, si es soltar esa añoranza, es soltarla, pero es porque voy a creer y crear, por ejemplo, un país mejor al que fue o al que es. Eso implica un conjunto de desafíos, porque entonces luego cuando se resignifica y se transforma, la otra etapa de la resiliencia es la etapa de la creatividad, es decir, la etapa donde yo propongo cosas, la etapa donde hago cosas nuevas y hago cosas nuevas con otros. Entonces, por ejemplo, ¿qué desafío tenemos? ¿De qué manera relacionarnos de una nueva manera? Eso es un campo que está abierto, pero de una manera enorme. Y todo esto también pasa en ese tránsito entre aceptación y transformación por atender lo emocional. Porque lo emocional tiene una carga que a veces sin darte cuenta te puede llevar al pasado, te puede estancar, te puede hacer que no creer en el futuro. Entonces, eso es sumamente importante. Y una de las maneras de atender eso es
expresar las emociones. Adecuadamente. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte seguiremos conversando más sobre estas etapas de la resiliencia, que es nuestro tema el día de hoy. Recuerden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en todas @solucionesgb, con la etiqueta numeral Soluciones y Resiliencia. A la pausa y ya regresamos. Usted está viendo Soluciones. ¿Buscas hierro y acero? El Báquiro. Todo en hierro y acero para la construcción. Cabillas, perfiles, láminas, tuberías, ángulos, vigas, mallas electrosoldadas. No busques más. Hierro y acero lo encuentras en El Báquiro. Comienza la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del Bolívar Soberano. Como parte del proceso de familiarización con el nuevo cono monetario, a partir del 1 de mayo de 2018, los comerciantes y prestadores de servicios deberán tener a la vista del público los precios y tarifas expresados en bolívares actuales y bolívares soberanos. Nuestra patria es independiente y nuestro Bolívar soberano. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. 48 años en el país. Adquiera una franquicia personal Renta House en Venezuela con posibilidad de traslado sin costo adicional a Panamá, Costa Rica, Miami, República Dominicana, Colombia, México, Chile o Aruba. Únase a la nueva generación del negocio inmobiliario con la franquicia personal Renta House. Para mayor información, www.rentahouse.com.be. Esta peligrosa misión se le dio a ella por ser la más destacada de su grupo. Queso blanco. Parmesano. Misión cumplida. ¡Mi mamá está mejor! Riqueza, el sabor que nos une. Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de soluciones, resiliencia, el tema que estamos tratando el día de hoy acá. Recuerden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @solucionesgb, con esta etiqueta que estamos utilizando, numeral Soluciones Resiliencia. También pueden escribir a través de mis cuentas en las redes sociales, @irlemolina, irlemolina con H, por allí también los estaré leyendo. Pues estábamos conversando en la parte anterior sobre el tema de las etapas, varias, digamos, aristas, ¿no? Entre todas esas etapas que debe pasar o que debemos vivir para decir, bueno, nos hemos convertido en resilientes. El tema de la conciencia, el tema de la aceptación, a lo mejor aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que se escapan de nuestras manos, formaban parte también de todas esas etapas. Pero caemos en el venezolano, que lo dejábamos pendiente en el bloque anterior, y ustedes me decían, bueno, el venezolano debe ser mejor resiliente. Ya somos resilientes, pero debemos ser mejores resilientes. ¿Por qué mejores resilientes? Sí, quizás voy a Sí. aquí agregar algo y luego tú me sigues. Un desafío que tenemos para ser resiliente, esa aceptación que luego entonces estoy resignificando para crear algo nuevo. Bueno, yo necesito ahí expresar y expresarme completo. Expresarme completo puede ser argumentar, disentir, confrontar, discutir. Y al venezolano esa parte de confrontar de manera constructiva, de manera sana, es una habilidad que está en progreso, pero no está instaurado de una manera fluida todavía en el venezolano. Eso involucra desarrollar inteligencia emocional y a su vez inteligencia social. Pero entonces el tema de confrontar es para ir a un estadio superior en donde no tengamos armonía artificial. O como un libro bien antiguo que tenemos aquí en el país, en este proceso que se llamaba Ilusión de Armonía, de Piñango y Moisés Naim, donde esa ilusión de armonía es como, bueno, aquí todo está bien y
sigo andando, pero creo que todo está bien. Bueno, ahorita estamos viviendo donde estamos viendo que muchas cosas no están bien. Bueno, requerimos discutirla, pero discutirla no es que porque vengo a discutir contigo ya estoy en contra tuyo. No, discutirla, pero sabiendo que tenemos un propósito común que nos une. Sabiendo ese propósito común, yo voy a sacar aquello que yo veo distinto y tú lo ves de otra manera. Bueno, hagamos ahí la regla de oro de la negociación. Es decir, sé un caballero o una dama con el otro, claro, pero dale duro a la idea. ¿Por qué? Porque queremos construir una mejor idea para llegar a esa finalidad que nos une, que en este caso queremos, por ejemplo, un mejor ambiente de trabajo, una mejor familia, una mejor sociedad, unas mejores instituciones, un mejor país. Bueno, todo eso pasa por entonces yo tener el coraje de expresar, y si veo que lo vemos distinto, bueno, entonces el coraje de ponerlo allí, pero entonces sobre la mesa poder discutir todas las cosas y ver qué sale. De repente va a salir algo, no exactamente lo tuyo, lo mío, algo nuevo, o en este momento fue lo tuyo, en otro momento lo mío, pero si yo sé que fue tomado en cuenta, yo eso lo voy a respaldar. Karina. Bueno, es que además me parece rescatar de ti una idea importante, que es ir contra la idea y no contra la persona. Y tendemos a ir contra la persona siempre porque piensa diferente, distinto. No hemos entendido que las ideas no son nuestros dueños y que hoy pensamos de una manera y mañana podemos pensar de otra. Entonces, realmente debatir, entendiendo conceptualmente que vamos contra la idea para llegar a un mismo propósito es vital en este momento. Cuando hablaste de lo del venezolano y cómo ser resiliente, yo creo que entendiendo todas estas etapas desde el principio, podemos empezar a aplicarlas desde un contexto como muy familiar o por lo menos muy íntimo. La aceptación, por ejemplo, de las cosas que me pasan diariamente, que yo siento que no son tan importantes y las evado. Entonces, cuando empiezo a ver, por ejemplo, que hay cosas de mi pareja que me disgustan, hay comportamientos de mi hijo que no son adecuados, o comportamientos de la misma sociedad que no deberían ser. Yo, en esas pequeñas cosas, yo estoy empezando a ir a ser un mejor resiliente, una persona resiliente. Okay. Luego, entonces, tener un manejo de la inteligencia emocional es vital. La gente suele ser como el venezolano muy caliente, muy explosivo, por un ratico y después se le pasa. ¿Y cómo definimos esto de la inteligencia emocional? Porque ambos lo han mencionado y pues a uno le queda como, bueno, pero ¿cómo es ser inteligente emocionalmente? ¿Qué significa la inteligencia emocional? La emoción está muy asociada a la biología, a la fisiología. La emoción es algo que me acontece, es algo que yo percibo y siento. Aquí lo interesante es, inteligencia emocional es saber identificar eso que me acontece y al identificarlo, ¿qué hago con eso? Porque hay personas que, no, pero es que yo sentí eso y entonces sentí eso y de repente una rabia y voy encima tuyo. En cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier espacio. Exactamente. Exacto. Y entonces, ¿qué es eso? Entonces ahí te dejaste llevar por la emoción, sin medir que después de la emoción, caramba, hay un neocorte, hay una cabeza, es decir, hay un pensar. Entonces, inteligencia emocional es identificar mi emoción, pero una vez que la identifico, ¿cómo la pongo al servicio de qué? De la interacción. Inteligencia emocional nos alude a la inteligencia relacional. Es decir, tengo emociones porque yo me vinculo con el otro, tengo emociones porque yo necesito al otro, y con el otro yo voy a hacer cosas. Entonces, inteligencia emocional es honrar lo sagrado que es el otro y honrar lo sagrado que soy yo. Y desde allí voy a construir cosas. Pero entonces es rescatar también ese sentido de responsabilidad. Tú eres responsable, sentí eso, okay, está bien, pero es responsable de qué hace con eso. Sí. Y además se cultiva, la inteligencia emocional se cultiva. Claro, o sea, ¿Cómo la cultivamos? Exacto, bueno, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero hay que estudiar. La parte de la cultura es importantísima, porque además una persona que no tiene como que la cultura del autoconocimiento, o sea, de una cultura como un conocimiento introspectivo de quién soy, qué recursos tengo, no puede mejorar sus áreas de oportunidad. Entonces la inteligencia emocional parte desde una educación y desde ahí entonces hay mecanismos de protección. Por ejemplo, yo no me voy a exponer, por ejemplo, a una amiga que me habla todo el tiempo mal de todo lo loco que pasa en el país,
porque además eso me perjudica de alguna manera. Entonces busca más bien espacios contrarios a ese, de tóxicos los paso a sanos. Entonces busco grupos de oración, por ejemplo, grupos de meditación, yoga, ejercicio, cosas que realmente puedan cultivar mi alma. Y entender que además nosotros tenemos, a nivel de neurobiológico, tendemos a actuar de una manera impulsiva. Y cuando actuamos de una manera impulsiva, pues entonces lo que viene es, me voy a comer toda una hamburguesa o cosas así, ¿no? Si nosotros entendemos que nuestro mecanismo cerebral tiene esa tendencia, esos impulsos, y nosotros entendemos que tenemos que darle al cerebro un ratito para pensar, para llegar a esa respuesta, que además es más asertiva, tanto individual como socialmente, nosotros estamos trabajando en la inteligencia emocional. En este momento el venezolano está viviendo pues el tema de la diáspora, la migración. ¿Cómo, digamos, cómo se relaciona en este tema de migrar y la resiliencia? ¿Es el inmigrante venezolano una persona resiliente? Bueno, yo considero que sí, lo considero que sí. El venezolano se ha reinventado. Y no nada más el que está afuera, el que está dentro también, ¿no? Pero hablando del de afuera, el de afuera se confronta a una realidad. Fíjate que pasa por todas las etapas. Confronta una realidad que no es el país de él, que dejó atrás un montón de afiliaciones con los que él estaba ya acostumbrado, calles, familia, comida, un montón de cosas para estar en un ambiente de total incertidumbre, donde te tienes que adaptar además a una cultura que no es tuya. Partes desde cero, porque además ahí no te conoce nadie, no saben quién es tú, capaz que tienes que hacer reválidas, entonces tienes que hacer otra cosa que no pensabas hacer. Por ejemplo, hay muchísima gente limpiando baños, atendiendo en restaurantes, que son arquitectos, etcétera, y están siendo resilientes. ¿Por qué? Porque están cambiando un hábito laboral por un oficio distinto. Eso obviamente a nadie, eso es digno de una persona, porque se está transformando, se está adaptando a una realidad, con el foco de que es un tránsito, es una situación que va a tener una solución. Luego de eso, de que yo afronto mis propios recursos y los supero, aprendo de la realidad y entonces me coloco en una mejor posición. Por eso es resiliente el venezolano que migra usualmente, porque además pasa por todas las etapas exitosamente. Pero a ver, el venezolano que emigra, y si bien pues es resiliente, también tiene muchos apegos, ¿no? Y se lleva una maleta, no solo una maleta de sueños, pero una maleta también muy triste por todo lo que deja, ¿no? ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo afronta ese venezolano esa maleta con todos esos recuerdos y toda esa tristeza que también se lleva allí? Y esas preocupaciones, ¿no? Porque muchos venezolanos se van, pero se van y dejan casi que la cabeza acá porque, pues, por la situación del país, por todas estas preocupaciones. Dejas a tus papás desprotegidos. Exacto. O sea, ¿cómo afrontar esto para ese venezolano que a lo mejor en este momento también está pensando en tomar una maleta y salir del país? Ser verdaderamente resiliente también involucra, con todas estas etapas, valorar cuáles son tus principios y tus valores. Al que migra, hay todo un profundo dolor, pero también hay principios, hay valores. Hay el valor a la tierra, a quien me dio vida, y de repente mi familia sigue estando en Venezuela. Si yo estoy entonces conectado, y entonces genero un conjunto de cosas para vivir en mi nuevo territorio, pero a su vez sigo vinculado con ese vínculo afectivo a cómo puedo yo apoyar a Venezuela, cómo puedo yo apoyar a mi familia. Por ejemplo, han habido muchas organizaciones ahorita resilientes, han emergido ONG donde hay venezolanos que están fuera y hay un apoyo a los que están aquí, y es apoyo asociado a la medicina, es decir, asociado a un conjunto de cosas. Esas son acciones resilientes. Y ellos allí están, al honrar esos principios y esos valores, tienen muy presente ese propósito mayor. Porque es que a la final somos hijos de este planeta. Pero a su vez este planeta tiene coloridos en cada territorio. Entonces somos hijos de este planeta, pero también de una cultura y unas particularidades de esa cultura. Entonces serle fiel a esa cultura. Está ocurriendo mucho también, por ejemplo, como
esa cultura se está llevando y hay venezolanos que entonces, gracias a esa cultura, la estoy poniendo al servicio de otros, tanto la cultura misma como también una manera de ser. Entonces también todo eso es resiliencia, de alguna manera, con esto, que también es doloroso, pero quizás el país se está ampliando, el país se está llevando a que tengamos una oportunidad de aprender cosas que no habíamos aprendido antes para aplicarlas en un presente y futuro bien cercano. Tenemos que hacer una nueva pausa acá en Soluciones. En la próxima parte, cómo promover la resiliencia familiar. Lo vamos a conversar, y también en las organizaciones, porque pues ustedes también son especialistas en esta materia. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.